nuestro seminario Armando el Rompecabezas Divino para el tiempo del fin. La sesión anterior vimos que el libro de Apocalipsis tiene como centro ¿a quién? Jesús. Jesús es el personaje central. Y vimos que el tema general del libro de Apocalipsis, ¿cuál es? La segunda venida de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo necesitamos ser adventistas? Necesitamos ser adventistas. Es decir, que esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesús. El tema para hoy, Apocalipsis, que no te caiga encima, cúmplelo. Quiero pedirles que inclinemos el rostro para tener una oración. Dios nuestro, gracias porque nos has dejado este libro maravilloso en el cual podemos recibir las instrucciones para apresurar tu venida. Ayúdanos a entenderlo desde el comienzo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ya sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro de instrucciones, es un libro que Dios reveló las cosas que su pueblo necesita saber, necesita conocer, para que Él pueda regresar. Y por eso, en los primeros versículos nos dice que allí están las cosas que deben suceder pronto. Estudiamos también en los primeros versículos, específicamente en el versículo 7, que el Señor viene en las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Por eso está la pregunta delante de nosotros que estamos haciéndoles pensar desde hace algunos temas. Todo en la Biblia quiere mostrarnos que Jesús quiere venir pronto. Y por eso esta iglesia se puso ese nombre, porque es una iglesia que espera la venida de Jesús. Como quisiera cambiar esa palabra espera por otra palabra. Y si nos animamos podemos hacerlo. ¿Cómo me gustaría poder decir, esta es la iglesia que apresura la venida de Jesús, no que la espera? La pregunta que tenemos con nosotros, ¿por qué Jesús no ha regresado? Hemos estudiado ya algunas razones, ¿verdad? Ustedes ya saben por qué Jesús no ha regresado. Sin embargo, hay algo más que quiero que conozcamos como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Ustedes saben cuál es el anhelo de Dios, cuál es el deseo de Dios. El deseo de Dios es seguir esperando hasta que estemos todos listos. Yo veo que algunos de ustedes ya mueven su cabeza. No, el deseo de Dios es restablecer su reino, volver para buscar a sus súbditos. Ese es el deseo de Él. Pero antes hay algo que hacer. Y esto tenemos que pensarlo seriamente. Por su justicia, por su amor, Él quiere advertir a todos los seres humanos sobre el juicio que debe realizarse. Él quiere que todos estén preparados para encontrarse con Él. Y necesita a su iglesia para que cumpla esta misión. ¿Cuál es el problema? El problema es que su iglesia no está preparada para hacerlo. Su iglesia a través de las edades ha cumplido muchas de las expectativas del Señor, especialmente en su lucha contra Satanás y los que Él ha usado para perseguir a su iglesia. Pero la iglesia del tiempo del fin
tiene que cumplir un propósito más elevado. Y eso estamos tratando de entender. Tal vez no lo vamos a completar en este estudio, pero sí vamos a ver una de las razones por las cuales Jesús no ha regresado. Recordamos lo que dice Amós, capítulo 3, versículo 7. Y hago esta pregunta porque este texto ya lo hemos repetido muchas veces. Vamos a responder a la pregunta: ¿qué es la profecía? La profecía es algo que Dios quiere dar a los seres humanos. Amós 3:7 que decía: porque no hará nada Jehová el Señor sin que le revele sus secretos a sus siervos los profetas. Cuando yo encontré este pasaje, me animó a estudiar las profecías. La mayoría en el mundo quiere saber lo que va a pasar, ¿sí o no? Pero quieren que se los digan los adivinos, los agoreros, con las cartas o de cualquier otra manera, cuando la única manera de poder saber qué va a pasar es que nosotros vamos a la fuente del conocimiento, y eso es Dios. Y Él dice, eso no lo digo yo, Él dice que Él ha revelado todos sus secretos. Noten que ahí no dice que Él se guarda algunas cosas para Él. Todo lo que necesitamos saber, Él lo ha revelado. Todo lo que necesitamos saber. Dios es revelador por, aquí una palabra difícil para algunos tal vez, por su omnisapiencia. ¿Qué significa esta palabra, omnisapiencia? Es bien fácil. Que todo lo sabe. Alguna vez van a encontrar esa palabra, ustedes ya saben lo que significa. Omnisapiencia de Dios. Dios todo lo sabe. Por esa razón, por su omnisapiencia, Él ve la película, como digo yo, Él ve la película antes que la filmen. Por su omnisapiencia, Él lo sabe todo antes que las cosas pasen. Ahora, este es algo que quiero grabar en sus mentes. Ya lo vamos a demostrar. Pero lo pongo aquí mientras algunos jóvenes y niños me están atendiendo todavía. Dios espera la participación voluntaria del ser humano en el cumplimiento de las profecías. Es decir, Dios espera la colaboración humana en el cumplimiento de los acontecimientos que tienen que pasar en este mundo. Esto tenemos que ponerlo en nuestra mente. Dios espera algo de nosotros. Miren, su pueblo usa su libre albedrío. ¿Qué significa libre albedrío? ¿Recuerdan? La posibilidad que tenemos de escoger, de elegir. Esa libertad que tenemos para elegir, el Señor nos la dio y Él espera que nosotros cooperemos voluntariamente con Él en el cumplimiento de las profecías. Los que no son su pueblo, también por su libre albedrío, se rebelan contra la profecía o la ignoran. Hay dos posibilidades, ¿se dan cuenta? O somos su pueblo y voluntariamente escogemos que se cumpla la profecía con nosotros, o no somos su pueblo y las profecías nos van a afectar igual. Ya vamos a tratar de entenderlo durante este estudio. En el versículo 3 del primer capítulo de Apocalipsis, nosotros ya estudiamos, solo estoy repasando, para algunos que tal vez están mirando por primera vez en este programa, en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 3, encontramos una bendición especial de Dios. ¿Recuerdan cómo decía allí? Bienaventurado. Comenzaba con esa expresión, bienaventurado. Ayúdenme ustedes, ¿bienaventurado quién?
Oh, muy bien. Los que leen, decía el texto, ¿verdad? ¿Quién más? Los que oyen, perfecto. Los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Y quiénes más? Y guardan, qué bueno que se acuerdan de ese texto. Y guardan. Noten, hay 3 acciones que tenemos que tomar con relación a la profecía. Primero, leer. Esto tenemos que hacerlo individualmente. Ya lo estudiamos, ¿verdad? Individualmente. Tenemos que leer. Y tenemos que procurar entender. Oyen significa entender. Entender las profecías. Y el tercer punto era guardar. Y aquí, en mi parecer, puedo estar equivocado, pero pienso que esta vez no. Lo que nos está faltando es esto: guardar las profecías. Y por eso vamos a hablar de esto en esta mañana. Noten, cuando leamos, es decir, cuando estudiemos, cuando entendamos las profecías y cuando las guardemos, ¿qué va a pasar? Él va a venir. Él va a venir. El tiempo está cerca. Miren, esta idea de guardar las profecías es una idea muy destacada en el libro de Apocalipsis. Se repite más de una vez. Después que Juan recibió toda la revelación, al final hay una declaración que quiero destacar. Vamos al epílogo, al terminar el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículos 6 y 7. Recuerdan que allí estaba esta expresión, y me dijo, Juan está hablando, y me dijo, ¿quién le dijo? ¿Se acuerdan? Ya lo vimos, con ustedes estamos repasando. Muchas gracias. Era un ángel especial, ¿recuerdan? El ángel que tenía las copas de la ira de Dios, las plagas, ¿verdad? Y este ángel, ¿qué le dijo a Juan? Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y entonces hay una declaración de Jesús. Me imagino que Jesús está triste porque no escuchamos esta declaración. ¿Qué dice el versículo 7? He aquí, vengo pronto. ¿Quién quiere venir pronto? Jesús. ¿Y qué dice otra vez? Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Se dan cuenta el énfasis? En el comienzo, capítulo 1, versículo 3, estaba esta bienaventuranza. Bienaventurados primero el que lee, el que oye y los que guardan. Pero ahora que ya mostró todo, ahora dice, de aquí en adelante, bienaventurado ¿quién? Los que guardan. El énfasis. El ángel, un poquito más adelante, va a decir exactamente lo mismo. No te inclines delante de mí. ¿Recuerdan cuando Juan se inclinó? No te inclines delante de mí, porque soy consiervo tuyo y de los profetas y de los que guardan. Vuelva a insistir. Por eso necesitamos entender qué significa guardar la profecía. La palabra guardar la entendemos bien en otro contexto, con otra idea. Aquí mismo en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 17, hay un texto que lo hemos mencionado más de una vez y vamos a leerlo otra vez. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan, ahí está la palabra, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de guardar los mandamientos, si yo le pregunto a alguno de los jóvenes que tenemos aquí con nosotros, ¿qué entienden ustedes por guardar los mandamientos? ¿Qué significa? ¿Qué me dirían? ¿Qué es guardar los mandamientos? A ver, alguien que les ayude, porque parece que están pensando recién. ¿Qué es guardar?
Muy bien, guardar, hacer, obedecer, cumplir, todo eso, ¿verdad? Cuando hablamos de los mandamientos, ese es el significado que viene a nuestra mente. No es que lo vamos a meter aquí debajo del... No, no es ese guardar. No, se está refiriendo que tenemos que obedecerlos, que tenemos que cumplirlos, ¿verdad que sí? Claro, esto es lo que dijo Jesús y Juan lo registró. Por eso estoy usando el texto de Juan 14:15, que decía allí Jesús. Jesús decía, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Qué significa? Obedezcan, cúmplanlo, hagan lo que esos mandamientos dicen. Eso es guardar los mandamientos de Dios. Otro pasaje allí, el versículo 21, para los que están tomando nota. Hay muchos otros, pero son algunos que yo quería presentar. Por lo tanto, la palabra guardar significa también cumplir, obedecer, hacer lo que los mandamientos y las profecías dicen. No nos olvidemos de este significado. Vamos a mirar un poquito acerca de la profecía y la respuesta que debemos dar nosotros los seres humanos. Vamos a ocupar el resto del tiempo hablando de esto. Algunos ejemplos para que vean ustedes en la Biblia cómo los seres humanos respondieron a las profecías que Dios les dio. Hay muchos ejemplos, pero voy a seleccionar para esta mañana solo 3. Y vamos a tratar de ir rápido para alcanzar a hacerlo en el tiempo que tenemos para esto. El apóstol Pablo nos recomienda que nosotros hagamos algo que fue escrito para nuestra enseñanza. En 1 Corintios capítulo 10, anótenlo, no se los voy a mostrar. 1 Corintios capítulo 10, desde el versículo 1 al 11, Pablo nos recuerda la experiencia de Israel. Y él dice que esa experiencia fue registrada para que aprendamos lecciones de eso. Solo les digo el texto para que nos sirva de respaldo. Porque los quiero llevar al Antiguo Testamento. Y los quiero llevar a recordar la experiencia de un hombre que es conocido en las principales religiones del mundo. Judíos, islamitas y cristianos tenemos conocimiento de Abraham, ¿sí o no? Por lo tanto, voy a usar la experiencia de este hombre, qué pasó, qué profetizó Dios a Abraham y cómo se cumplió eso y cómo Abraham y sus descendientes guardaron la profecía, para que vean ustedes lo que nosotros tenemos que hacer también. Porque esta es la experiencia, lo que ellos vivieron, tenemos que nosotros repetirlo en el aspecto positivo, ¿verdad? Tengo que resumir la historia, el tiempo va demasiado rápido. Abraham era jovencito, así como yo. No, fuera de bromas. Cuando Dios le dijo, vas a salir, miren, la vida para Abraham recién comenzó a esta edad. Me da esperanza, ¿verdad? Y Dios lo llamó para llevarlo a una tierra que él no tenía idea ni dónde estaba, ni qué iba a pasar, pero él le dice, sal, deja tu familia, tu parentela, y yo te voy a dar una tierra para ti y tu descendencia. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia mejor. Vamos a leer algunos textos, específicamente un día, no era un día, ya dije mal eso, era una noche. Una noche en que él le estaba haciendo promesas, lo saca al patio, no tenía patio tampoco, si vivían en carpa, ¿cierto? Lo saca ahí fuera de la carpa y lo hace mirar el cielo. ¿Recuerdan ese incidente? Cuando lo hace mirar el cielo, ¿Abraham tenía hijos o no? No, ustedes saben que no. Y tenía una mujer que también ya estaba, voy a decir madurita, no suena bien si digo vieja, ¿cierto? No, madurita. Y esta mujer nunca había podido tener hijos,
O sea, el problema era más que serio. Sin embargo, Dios le dice, vas a tener descendencia y muchas bendiciones más, dijo Dios a Abraham. Y entonces lo saca que salga afuera de la carpa y que mire para el cielo. Y le pregunta si las puede contar. Y luego le dice, así va a ser tu descendencia. Y no tenía hijos, estaba viejo, una señora que no podía tener hijos. Sin embargo, Dios estaba haciendo una profecía. Estaba diciendo algo que iba a ocurrir, ¿verdad que sí? Estaba diciendo lo que iba a pasar en el futuro. Y entonces allí, cuando Abraham recibe esta profecía, quiero que veamos lo que dice Génesis, capítulo 15, versículo 13. Noten ustedes lo que Dios va a decir aquí. Hay muchas cosas que estoy saltando, pero quiero ir a esta declaración específica de Dios. Dice allí, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Noten, hay una fecha, ¿ya? Luego el versículo 16 dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Vamos a hacer un paréntesis. ¿Se acuerdan cuando hablamos del tiempo de gracia? Cuando hablábamos del tiempo de gracia, hay tiempo de gracia para el mal también. Aquí había un pueblo que todavía no había colmado su medida. Y Dios dice, no, todavía no. Van a pasar 400 años más. En 400 años más ellos ya van a haber colmado su tiempo de gracia. Tan solo para recordar ese detalle. Pero noten, todo esto es una profecía. Abraham no tiene ni hijos, no sabe cómo va a venir el futuro, pero aquí le están dando una profecía de 400 años más adelante. Pasan los años, pasan 360 años. Y cuando pasaron esos 360 años, Dios se prepara para cumplir su profecía. Porque Dios quiere cumplir, ¿o no? Claro, Él su profecía Él la quiere cumplir. Y entonces empieza a hacer los preparativos. Si ustedes leen el libro de Éxodo, anótenlo ahora y después lo leen. El capítulo 1 muestra cómo estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba cautivo. ¿Dónde estaba cautivo? En Egipto. Esa era la tierra extraña. Y allí estaban sufriendo esa cautividad. Y el capítulo 2 de Éxodo nos dice que ellos gemían, que ellos lloraban por su situación. Y el versículo 24 dice que Dios oyó el gemido de ellos, se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y entonces miró a sus hijos, a los hijos de Israel, y los reconoció. Interesante todo lo que dice el capítulo 2. Ustedes después lo leen, yo ya lo leí. Y es fantástico lo que dice allí. Pero lo que a mí me llamó la atención es que allí empieza el relato de un niñito que nació. ¿Cómo se llamaba ese niñito? ¿Saben cómo se llamaba o no? No están inventando ustedes. Porque la Biblia no dice cómo se llamaba. Tarea, vayan a buscarlo. No me crean a lo que yo les estoy diciendo. La Biblia no dice su nombre. Oh, sí, claro, el nombre que ustedes me están dando, ese nombre se lo puso la princesa del faraón. No se lo puso papá y mamá. Bueno, son detalles, no importa. Lo importante es que Dios está preparándose para cumplir su profecía, ¿sí o no? Y entonces está el relato ahí de todo lo que Él hizo para que allí apareciera el que iba a ser un profeta. Noten, un profeta tenía que levantarse para explicar, dar las instrucciones de todo lo que tenían que hacer para que Dios cumpla su profecía. Y allí tenemos a este niñito que se educó con su mamá los primeros 12 años. Allí estuvo haciendo la primaria.
un poquito de la high school a lo mejor, y después de allí se fue a la Universidad del Cairo, allí en Egipto. Y allí se fue a vivir con el faraón, en la casa del faraón, y aprendió todo lo que el mundo le podía dar en ese tiempo, pero aprendió cosas que no tenía que aprender. Y entonces Dios dijo, aquí tengo que educar a este que yo le voy a pedir que cumpla la profecía, pero lo tengo que educar, y lo mandó a hacer un posgrado al desierto de Madián. Y allí, cuidando ovejas 40 años, él aprendió lo que le faltaba de la Universidad del Cairo. Y ahora sí Dios dijo, ahora sí está listo. Y entonces un día, ahí en el desierto, mientras él andaba cuidando las ovejitas, un día una zarza empezó a quemarse. Ustedes recuerdan el relato, ¿verdad? Cuando se empezó a quemar la zarza, fue sorprendente para Moisés, porque eso no es que era normal lo que él veía. Él veía siempre quemar cosas allí en el desierto, si es que se quemaban, pero el asunto es que aquí se quemaba pero no se consumía. Y entonces quiso ver lo que pasaba. Y ustedes saben el relato, ¿verdad? Los niños podrían contarme mejor el relato de lo que yo lo estoy contando. Cuando él quiso acercarse, ¡hey, sácate los zapatos porque el lugar donde estás santo es! Aquí está Dios. Aquí está Dios para darle las instrucciones a su profeta para que el pueblo pueda cumplir la profecía. Tenían que salir en libertad ya. Él lo había prometido. Hay que cumplir la profecía. Pero entonces vamos a darles instrucciones. Y se las dio a Moisés. Abran su Biblia allí en Éxodo, el capítulo 3, para leer algunos versículos rápidamente, para que vean las instrucciones. Recuerden, Moisés está arrodillado delante de él, ahí frente a la zarza. Así es que aquí hay otra profecía. Miren lo que dice Dios. Ve o anda y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. No se asusten de esos nombres. Son los nombres de las tribus que vivían en esa tierra. Pero Dios le está diciendo, esa tierra ya colmó la maldad. ¿Recuerdan que Abraham le dijo, todavía no han llegado al colmo de la maldad? Ya ahora sí habían llegado al colmo. 400 años después ya habían llegado al colmo de la maldad, y entonces ahora es el tiempo. Noten, la profecía se cumple con el pueblo de Dios y con los que no son su pueblo. ¿Se dieron cuenta? Se cumple igual, solo con resultados diferentes. Unos tenían que desaparecer y los otros tenían que establecerse. Tenemos que seguir, no tenemos mucho más tiempo. ¿En dónde nos quedamos? ¿El 17 ya lo leímos? ¿Sí? Vamos a leer el 18 entonces. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto ahora, y le van a decir: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Y enseguida Dios hace una declaración interesante. Miren el versículo 19. Mas yo sé, dice Dios, que el rey de Egipto no los dejará salir, sino por mano fuerte. Él conoce todas las cosas, ¿eh? Él sabe cómo van a reaccionar su pueblo y cómo va a reaccionar los que no son su pueblo. ¿Recuerdan cuando les habló de los dirigentes? Los dirigentes te van a oír, dice. Los dirigentes te van a hacer caso.
Pero el faraón no. Aquí se los está anticipando. Leamos todavía el versículo 20. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir. Aquí está la profecía. Le había anticipado a Abraham que su pueblo iba a estar esclavo, iba a estar cautivo, iba a estar en Egipto, pero que iba a salir. Él lo iba a libertar. Y aquí estaba para cumplir la profecía. Dios quería cumplir la profecía. Quería sacar a Israel de Egipto y ponerlo ¿en dónde? En la tierra del amorreo, de todos esos. Ahí quería ponerlo, la tierra de Canaán. Ahora, él iba a mostrar quién era a los no creyentes primero. Él le iba a mostrar, dice aquí, con todas mis maravillas. ¿Cuáles eran las maravillas? ¿Se acuerdan? Sí, las plagas. No vamos a hablar de las plagas que ellos tuvieron que sufrir para finalmente cumplir la profecía, pero ustedes recuerdan los detalles. Finalmente llega el día y tenemos que ir hasta el capítulo 12 para encontrar el momento cuando Dios cumple su profecía. Éxodo capítulo 12, versículo 41. Miren lo que dice allí. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Cumple Dios su profecía? Oh sí, Él había dicho qué día iba a empezar. Miren, hay varias profecías en que Él dice cuándo van a empezar las cosas. ¿Qué dice la siguiente parte? Su pueblo hizo, cumplió, obedeció, guardó voluntariamente todo lo que se había anunciado en la profecía. ¿Sí o no? Cuando Dios dijo salir, recuerdan que les dio varias instrucciones. Tenía que matar un corderito, pintar la puerta. Hay muchos detalles. Todas las instrucciones las cumplieron perfectamente. Cuando ellos guardaron la profecía, entonces Dios pudo cumplir, porque ahora Él hizo su parte. Y su parte son maravillas que nosotros ni siquiera podemos soñar. Pero Él lo hace porque Él va a cumplir la profecía. A los que no son fieles, a los que no creen en sus profecías, a los que no creen en su palabra, la profecía les cae encima. A Faraón la profecía le cayó encima. A los egipcios la profecía les cayó encima. ¿Sí o no? Porque ellos sufrieron todo lo que negativamente iba a ocurrir para los que no eran pueblo de Dios. Los que no son su pueblo, la profecía les cae encima. No se olviden de eso. Les pregunto, ¿cuándo era la fecha en que tenían que entrar a Canaán según Dios? ¿No saben? Bueno, no importa, después lo leen, después lo estudian. No crean lo que yo les voy a decir. Dios se había hecho el plan de educarlos primero. Los llevó al desierto, al monte Sinaí, recuerdan, les dio sus leyes, construyeron el santuario, hicieron varias cosas allí. Dios tenía un plan. No era llegar y meterlos a un lugar donde iban a tener enemigos y que ellos se podían asustar y no iban a confiar en Dios. Así que decidió primero ayudarles a que desarrollen fe. Lo único que Dios esperaba de su pueblo era que creyeran en Él. Ya los saqué de Egipto, ahora crean en mí. También, si ellos guardaban
o eran obedientes a sus instrucciones y tenían fe en Él, Dios iba a cumplir el resto de la profecía, es decir, entrarlos en la tierra prometida. ¿Me siguen en este pensamiento? Dos condiciones para entrar. Insisto en estas dos condiciones, porque son las mismas condiciones, hermanos queridos, que necesitamos tener nosotros ahora para entrar en la Canaán celestial. ¿Cuáles son las dos condiciones? Creer en Él y guardar, es decir, obedecer, ser obedientes a Dios en las instrucciones que Él ha dado. Con eso en nuestra mente, quiero que recuerden la experiencia de Israel. Dios quería entrar a Canaán con su pueblo en 2 años. ¿Cuánto se demoraron en entrar? 38 años más. ¿Ese era el plan de Dios? Noten, aquí aprendemos algo. Las profecías de Dios son condicionales. La condición la tiene que poner ¿quién? El pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios cumple la profecía, guarda la profecía, obedece la profecía, entonces se va a cumplir. Algunos están mirándome con cara de sorpresa. Es que así trabaja Dios. Así lo hizo con el pueblo de Israel, así está esperando para hacerlo con nosotros. Nos sacó de Egipto, nos preparó, Él quería que entráramos. Ustedes recuerdan, ya lo estudiamos. ¿Quiso entrar el pueblo? El pueblo no quiso. Y hay fechas para atrás que ya hemos estudiado, donde el Señor intentó entrar con su pueblo a la Canaán celestial y el pueblo no estaba preparado. ¿Qué es lo que está esperando? Que guardemos la profecía. Que guardemos la profecía. Quiero hablar de otro personaje. En pocos minutos que nos quedan. Dije que iban a ser 3, pero parece que van a ser 2 nomás. Un personaje que es un pagano. ¿Han escuchado hablar de Ciro? ¿No? Algunos sí, otros no. Ciro fue un rey que gobernó en el imperio de los medos y los persas. Sin embargo, quiero que empecemos mirando lo que escribió un profeta llamado Isaías. Isaías capítulo 44. Allí en ese capítulo, Isaías está escribiendo para su pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo estaba viviendo en idolatría, tenían que ir a cautividad justamente por esta rebelión contra Dios. Y tenían que ir a cautividad por cumplir otra profecía. En Deuteronomio capítulo 28, recuerdan, Dios dio a Moisés una serie de cosas que les iban a pasar si ellos obedecían la voluntad de Dios. Muchas bendiciones. Si no la obedecían, iban a venir algunas consecuencias. Entre ellas, el ir cautivos. Pues las cosas negativas prevalecían y tenían que ir cautivos. Pero antes de ir cautivos, el Señor allá trabajando para que se arrepientan, para que cambien su estilo de vida, que hagan las cosas diferentes. Pero Isaías profetiza. Como Dios ve la película, antes que se filme, entonces ya sabía que el pueblo no iba a hacer caso a todo lo que se le dijera. Y entonces miren lo que va a hacer Isaías. Leamos algunos pasajes. Vamos a empezar el versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. ¿Por qué marqué o por qué presenté este versículo? Noten que aquí hay un título que Dios se pone, Jehová se pone.
¿Cuál es el título? Yo soy el primero y el postrero. ¿Quién es el que dice esto? Jehová. Grábenlo. Jehová. En el libro de Apocalipsis es Jesús el que habla, ¿verdad que sí? Y Jesús dice, yo soy el primero y soy el postrero. Les pregunto, ¿quién era Jesús en el Antiguo Testamento? Miren qué sencillo. No vamos a seguir en este razonamiento porque necesitamos conocer lo de Ciro. Leamos lo que dice el versículo 21 ahora. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres, tú Israel, no me olvides, versículo 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Noten el llamado de Dios al arrepentimiento. Esto es importante. Vamos a ir a otro versículo, al versículo 24. Vamos a leer ahí 4 versículos más. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, no necesito ayuda, que extiendo la tierra por mí mismo. 25. Que deshago las señales de los adivinos y vuelvo loco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. 26. Yo, el que despierta la palabra de su siervo, estos son los profetas, y cumple el consejo de sus mensajeros. Él cumple las profecías, que dice a Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. Versículo 27, que dice a las profundidades séquense y a los ríos hace secar. Que dice de Ciro, atención, por fin llegamos al versículo que habla de Ciro. Que dice de Ciro, ¿qué cosa? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Hermanos, no sé cuántos se dan cuenta de la importancia de este texto. Aquí hay una profecía que Dios está dando que se iba a cumplir, escúchenme bien, 150 años después. ¿Escucharon? No me crean. Yo puedo equivocarme en las matemáticas. 150 años después iba a haber un hombre que se iba a llamar Ciro y que iba a cumplir la profecía. Era un pagano. Hermanos, era un pagano. Pero un pagano que aprendió que cuando nos relacionamos con Dios, tenemos que hacer caso, obedecer, cumplir las profecías de Dios. Noten que el profeta sigue hablando de este hombre Ciro, que todavía no existía ni en el sueño de sus bisabuelos. ¿Cuál era el mensaje de Dios para Ciro? Aquí están las instrucciones de Dios para Ciro. Miren, en el capítulo 45, del versículo 1 al 6, dice allí, así dice Jehová, ¿a quién? A su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y para desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos.
y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob. La profecía era para beneficio de ¿quién? Aquí dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido. ¿Quién era este? Su pueblo. Las profecías de Dios tienen que ver con su pueblo, pero a veces también hay paganos que tienen que intervenir en la profecía. ¿Dios los obliga? ¿Qué dijimos desde el comienzo? Que es un acto voluntario, por nuestro libre albedrío. Tenemos que decidir cumplir la profecía. Hermanos, si cumplimos la profecía, recibimos las bendiciones de la profecía. Si no queremos cumplir las profecías nos van a caer encima, se van a cumplir de todas maneras, se van a cumplir, pero para nosotros, que no lo hicimos voluntariamente, no va a ser algo agradable. Déjenme leer el versículo 5. No terminamos el 4, ¿verdad? Era importante la última parte. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conoces. Y ahora el versículo 5, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré y aunque tú no me conoces. Qué extraordinario. Cuando yo entendí esta profecía, me di cuenta que estamos tratando con un Dios que sí que conoce todas las cosas. Conoce hasta el nombre que le van a poner a la gente. Hay otra profecía que la voy a mencionar rápidamente. La profecía de 70 años de cautiverio y de desolación, pero que también habla de restauración. Ustedes la conocen, en el libro de Jeremías está esa profecía. Daniel cuando están cautivos, él va a estudiar esta profecía. Anótenla allí, Jeremías 25:11. ¿Qué escribió Jeremías? Todavía las cosas no pasaban, pero ya estaba cerca el momento de ir cautivos. Toda esta tierra será puesta en ruinas, escribió Jeremías, y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Noten, ¿a qué rey iban a servir? Babilonia. Ténganlo en mente. En el libro de Apocalipsis también van a encontrar Babilonia. Hay que estudiar las dos para entender lo que significa. ¿Qué sigue diciendo el capítulo 29 y versículo 10 del mismo libro de Jeremías? Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y aquí viene lo extraordinario. Se van cautivos a Babilonia. Cuando ya están por terminar los 70 años, recuerdan que Daniel estaba leyendo en el capítulo 9, van a encontrar de Daniel capítulo 9, van a encontrar el relato. Él está estudiando esta profecía, justamente esta profecía, y dice, Señor, ya se están por cumplir, pero yo no veo que aquí se mueve nada. Aquí todavía Babilonia es la que manda. Este Ciro no aparece por ninguna parte. Las noticias no lo presentan que está avanzando, que está viniendo, no, nada. Ustedes saben lo que pasó con Daniel, ¿verdad? Pero en una noche, recuerdan el relato, en una noche, el rey de Babilonia emborrachó a todos sus soldados y se metieron por debajo, por el río,
y entraron a Babilonia. En una noche cayó ese imperio, en una noche. Cuando Dios dice que las cosas van a pasar, van a pasar. La profecía les cae encima. Daniel estaba esperando ese momento. Y ahí aparece un hombre. ¿Y saben cómo se llamaba? Ustedes saben, la historia lo registró. Ciro. Yo me imagino, no están los detalles en la Biblia, pero yo me imagino a Daniel diciéndole: Ciro, te he estado esperando hace mucho tiempo. Y el rey tiene que haber dicho: pero ¿cómo me has estado esperando si yo no estoy en Facebook, así que no puedes verme allí? Te he estado esperando porque Dios, mi Dios, el Dios de Israel, el Dios al cual yo sirvo, te mandó un trabajito que hacer. Y tiene que haber estudiado con Ciro la palabra de Dios. Y tiene que haberle mostrado lo que Jeremías escribió. Y Dios dice que tú tienes que restaurar Jerusalén y el templo. Ahora tiene que decidir Ciro qué va a hacer. Él es un pagano, él no cree en Dios, él no nació creyendo en Dios. Pero cuando se dio cuenta que 150 años antes, un profeta de ese Dios había dado esta profecía, él decidió cumplir la profecía. Un pagano escuchó la profecía de Dios y decidió cumplir la profecía. Decidió guardar la profecía, decidió obedecer la profecía y Dios lo bendijo. Cumplió en él la profecía. Rápidamente veamos lo que dice Esdras. Anótenlo, no sé si vamos a leer todos los textos, pero aquí vamos a leer los primeros. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. El tiempo ya se nos fue. Me faltó hablar del testigo principal, pero quiero dejarles la tarea. Yo no vamos a alcanzar a leer todos los textos, pero quería hablar de Jesús. Recuerden que las profecías están esperando la respuesta humana. Jesús nos enseñó a guardar las profecías y tan solo voy a mencionar. En el libro de Mateo está el relato cuando los magos vinieron preguntando a Herodes dónde iba a nacer el Mesías. Noten, estos no son el pueblo de Dios, pero ellos venían a cumplir la profecía. Y cuando le preguntan al rey Herodes, él dice: bueno, yo no tengo idea, pero llamó a los que supuestamente deberían saber dónde iba a nacer el rey de los judíos. ¿Sabían o no sabían? Claro que sabían, porque conocían las profecías. Miren, atención, conocían las profecías, pero no las cumplían. Las habían leído, las habían estudiado, las comprendían, pero no las guardaban. Cuidado que nos pase lo mismo, hermanos. Ellos le dijeron perfectamente: oh sí, va a nacer en Belén. Por poco le dieron la dirección.
Yo quería hablar tanto de Jesús, pero el tiempo ya me ganó esta vez. Marcos 14, 27. Jesús está a punto de morir. Y Jesús les dijo: todos se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Cada acto de la vida de Jesús fue en cumplimiento de las profecías. ¿Entendemos, hermanos queridos, lo que Dios está esperando de nosotros? Tenemos que estudiar el libro de Apocalipsis, pero no solo para conocer, no solo para saber, ni siquiera para entender todas las profecías, sino ¿con qué propósito? Guardarlas, cumplirlas. Cuando nosotros busquemos cuál es la parte que nos corresponde en el cumplimiento de esas profecías, recién, hermanos, Jesús va a poder venir a buscarnos. Por eso quiero terminar con la invitación de Jesús. Es la invitación que hace a su iglesia. Es la invitación que nos dice: estudien las profecías. Hacen bien estudiando las profecías. Traten de entender las profecías. Pero por sobre todo, ¿qué tenemos que hacer? Guardar las profecías. Y cuando guardemos las profecías, Jesús dice: nos veremos pronto. ¿Cuántos de ustedes van a tomar en serio el estudio de las profecías para que Jesús vuelva pronto? Me gustaría ver sus manos. Que Dios nos ayude a cumplir las profecías. Es mi oración. Dios nuestro, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos entender lo que significa guardar las profecías. Ahora danos el ánimo, Dios, para cuando estudiemos las profecías veamos cuál es la parte que nos corresponde en el cumplimiento de estas profecías, para que tú puedas regresar. Bendice a tu iglesia alrededor del mundo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.